Hola, buenos días. Hoy es sábado 4 de julio y comenzamos con otro vídeo en vuestro canal Ecología Humana. Comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo del doctor Rategui, queríamos comentar que él quiere hacer un paréntesis en lo que respecta al tema del arte que ya había hablado el sábado anterior. Lo que él quiere hacer es más que nada puntualizar con respecto al tema de filosofía, que una cosa es pensar sobre la realidad trascendente e importante del hombre, por ejemplo, quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy, y otra cosa es, por ejemplo, divagar sobre lo cotidiano de la vida, como por ejemplo si hoy día me voy a peinar con la raya a la izquierda, si me peino con la raya a la derecha, que si hoy día llamo a María para que haría al cine, que si llamo a Juana para ir al teatro. O sea, son temas trascendentales los que implican el pensamiento filosófico. En cambio, temas cotidianos, como por ejemplo, si voy a la panadería traigo un pan que si traigo otro pan, que si compro un bizcocho, que el chocolates, son temas ya particulares, personales, que no implican una decisión trascendental ni tienen relevancia en el futuro del ser humano. Por eso el doctor Ate siempre quería comentar ahora la importancia del pensamiento filosófico, que no es otra cosa que no divagar sobre la realidad intrascendente, sino trascendental. Y por ejemplo, dice que el concepto de ecología humana ya él lo venía trabajando el doctor Ategui desde hace ya más de 50 años. No tanto así con el nombre de ecología humana, sino que, por ejemplo, y como comenzó a ser vegetariano desde el año 66 o 65, y también habla de, por ejemplo, de la dedicación a la yoga, a la meditación, a la respiración. Y también, por ejemplo, toma el ejemplo de que, por ejemplo, sin comida no se puede vivir más de 3 semanas. Sin agua no se puede vivir más de 3 días y sin aire no se puede vivir más de 3 minutos. Por eso también la práctica de la yoga, la meditación y relax y la importancia de la respiración, de abrirse al mundo, a Dios, hacia la humanidad, al levantarse e invocar la presencia divina y dar gracias a Dios por este nuevo despertar. Sin nada más que añadir por ahora, comenzamos con el vídeo del doctor Reategui. Adelante. Hola, muy buenos días. Les habla Luis Felipe Reategui Pérez desde Lima, Perú. Hoy sábado 4 de julio a las 11:27 horas de la mañana. Nuestro programa Ecología Humana se realiza esta mañana empezando con la necesidad de aclarar aspectos conceptuales a raíz del último mensaje donde agradecí al conjunto musical Aquarius por habernos permitido usar en más de los 20 programas que hemos emitido desde el mes de febrero sobre ecología humana precisamente, se considera necesario informar a nuestros seguidores sobre el nombre de Aquarius, la canción, por qué la tenemos como cortina musical y por qué repetidamente anunciamos que hemos ingresado a nuevos tiempos, a una nueva era, a una nueva forma de vivir donde se están cambiando todos los conceptos sobre ciencia, sobre arte, sobre educación y sobre filosofía del vivir. Cuando nosotros nos referimos a la palabra filosofía, la hacemos en su término original de sabiduría del vivir, no en el sentido de elucubración, de vaguedades razonadas sobre asuntos intrascendentes, sino la necesidad de un cuestionamiento permanente de las estructuras que se van estableciendo periódicamente en la sociedad de acuerdo al desarrollo de la misma. Es decir,
planteamos un cuestionamiento a la estructura existente porque es un imperativo del ser interno del hombre, crear siempre mejores condiciones de vida. Y al crear mejores condiciones de vida van apareciendo nuevas maneras de expresarnos. Expresarnos a través de la estética, a través de la ética, a través de la epistemología o camino o fundamento de la ciencia y a través de la conducta o el hacer, el transformar el mundo, el producir para que el hombre pueda vivir. Estas 4 fuerzas que son las que definen toda cultura universal en todos los tiempos. ¿Por qué le hemos llamado Aquarius a la nueva era? Yo no le he llamado Aquarius a la nueva era. Es un nombre que existe hace miles de años. Como también existe la filosofía, existe la ciencia, existe el arte, existe la mística. En cada uno de mis programas insisto en que este programa es original, es el primero de estas características en el planeta, donde estamos planteando una nueva forma de ver la relación del hombre con los demás hombres y con la naturaleza. Y a esto le hemos denominado ecología humana. No ahorita recientemente, sino es un concepto que ha ido naciendo hace 50 años, cuando dediqué mi vida a difundir los ejercicios de gimnasia, los ejercicios psicofísicas, la yoga, una forma de comer inteligente a base fundamentalmente de frutas y de verduras, es decir, alimentos vivos, preferible a los alimentos muertos, a los alimentos sancochados. ¿Saben ustedes que las verduras tienen vitaminas que en pequeñísimas, repito, pequeñísimas proporciones, muy pequeñísimas, necesita el cuerpo humano para desarrollarse y vivir potencialmente desarrollándose y mejorándose en su estructura humana, diríamos, y facilitando así el pensamiento, el entendimiento y de ir creando una mejor cultura. Eso es la ecología humana y eso es lo que estamos difundiendo nosotros. Y bajo el concepto que tenemos de que las mismas leyes que rigen lo grande rigen lo pequeñísimo, pues hemos aplicado la comprensión para decir que el hombre es parte integrante de la naturaleza, del cosmos, del universo, de toda la vida que existe. Y que tenemos y hemos recogido pues esta disciplina milenaria que se llama la yoga, que tiene como finalidad también lo mismo que la ecología humana, comprender que el hombre está unido instante a instante, segundo a segundo a la naturaleza. Y que si el hombre se aleja de la naturaleza, el hombre se muere. El hombre se muere. El hombre no puede vivir sin respiración desde que nace. Cuando el hombre respira, vive. Y si el hombre es impedido de respirar, se muere. Si el hombre no toma agua o líquidos por más de 5 días o 3 días, como dicen otros, el hombre se muere. Si el hombre recibe de improviso temperaturas por encima de la temperatura normal o por debajo de la temperatura normal en la que él vive, ya sea que viva en una tierra caliente, en una tierra seca, en una tierra húmeda o en un mundo de hielo, como los hermanos que viven, por ejemplo, en los polos, en el Ártico, en el Antártico. En fin, se muere el ser humano. Los 4 elementos básicos,
aire, agua, temperatura y tierra. Eso lo tenemos en el hombre, en los líquidos, en la respiración, en la temperatura y en nuestro cuerpo que representa la tierra y que por otro lado es mantenido y se desarrolla con los productos de la tierra, es decir, con la agricultura, los productos del campo. Claro que el ser humano en determinados periodos de crisis, precisamente cuando no había agricultura, el hombre ha empezado a comer carne. El hombre originalmente no era carnívoro. Y ya vemos y recordamos, creo que fue en 1950 y tantos o 60 y tantos, que un avión que venía de Chile, a pocas horas de levantar vuelo o de llegar a Santiago, no me acuerdo si fue de ida o de vuelta, el avión se cayó. Y estuvieron varios perdidos, los hermanos chilenos en los Andes, con el frío en tierra donde no tenían que comer. Y unos se comieron a los que iban muriendo para así poder vivir. O sea, por una necesidad. El hombre se comió a su hermano el hombre. Bueno, pues así es la vida, así es la vida. Pues bien llegaron a la civilización horrorizados, pero también entendieron lo que había pasado, pues volvieron a su alimentación normal. Eso pasa en escalas pequeñas y también a escalas generales del transcurso del tiempo, del devenir del tiempo. Entonces, cada civilización, este devenir, este transcurso del tiempo, el hombre con su mente organizadora, estructuradora, ordenadora fundamentalmente de todo, ha ordenado el tiempo de diferente forma. Nosotros los occidentales, cuya capital, diríamos, o fuerza creadora y organizadora está en el mundo occidental, en Europa precisamente, hemos optado por calcular el tiempo y dividir el tiempo teniendo como punto de partida el nacimiento de Cristo. Por eso nosotros, en nuestros diferentes niveles de enseñanza y de cultura, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, nosotros después de Cristo. Y yo un poco graciosamente decía en el mes de marzo, cuando acababa marzo y veíamos que esta pandemia se volvía cada vez más terrible, más inmensa, más grande y habían muertos, decimos, esto es notable, nunca antes ha habido, hace miles de años, algo que haya paralizado a todo el planeta, algo que nos haya aterrorizado a todo el planeta. Y decía, pues, posiblemente, cuando salgamos de esta crisis, nos vamos a acordar siempre durante siglos de esta crisis y le vamos a llamar antes del coronavirus y después del coronavirus. Esa es una ocurrencia que me imagino así habrán habido las ocurrencias o los estudios científicos de la vida en el universo y que cada civilización tiene su propio modelo, diríamos su propio tiempo clasificado. Los chinos pues ya van por más de 4.000 años de cultura. Ellos no van por 2.000 años como nosotros vamos ahorita por el 2020, porque hace 2020 años pues nació Cristo. Los hindúes van en periodos mucho más largos. De ahí que ellos calculan el tiempo en eras. Esas eras son de muchos años y a esas eras les llaman los yugas, los hindúes. Les llaman los yugas. Y un yuga tiene para ellos más de 4.000 años. Y esos 4.000 años
reunidos en 12.000 o 13.000 y pico de años, le llaman un Manvantara. Entonces, los hindúes le llaman a los tiempos, como todo en el universo es dual, le llaman pues los tiempos buenos y los tiempos malos, Kali Yuga y Satya Yuga. O sea, hay un tiempo de 12.000 o aproximadamente 13.000 años que le llaman un Kali Yuga o un Satya Yuga. Ahora hemos vivido hasta antes de la era de Aquarius un Kali Yuga, una edad materializada, una edad de ignorancia, una edad oscura. Y a partir de 1948 hemos ingresado a un Satya Yuga. Sat es saber, o sea, a una edad de saber, a una edad de oro. Porque los hindúes le llaman a estas edades de casi 4.000 años cada una, pues le van llamando pues edad de oro, edad de plata, edad de cobre y edad de bronce, en sentido descendente, porque dicen que en un comienzo todo era armonía, el hombre vivía en paz, en fraternidad, es decir, vivía en un cielo. Y a medida que el hombre, por lo que veía en el mundo, fue sintiendo apego al mundo, el hombre fue descendiendo, hasta llegar a estos Kali Yugas o edad de la materia. Edad le llaman también infernal, de 12.000 años. Después de llegar al fondo de esa edad de Kali Yuga, empieza el ascenso de las eras. Ahorita ha empezado el ascenso. Hemos llegado al Kali Yuga, la edad más tenebrosa, pero inmediatamente pasamos a la edad de oro. Empieza con Aquarius, cuyas características son, pues, ir subiendo poco a poco hasta que en 13.000 años, pues empezamos una edad de oro, de paz, de fraternidad, de grandes realizaciones, y es que ya estamos volviendo hacia la fuente de donde salimos, es a Dios. Así contabilizan los hindúes. Los griegos también tenían una forma muy especial de precisar el tiempo. Y también pues existe lo que se llama el año de Platón, de 25.920 años, que también pues se ha llamado acá en Occidente pues la edad de oro, la edad de cobre, la edad de bronce, en fin, las mismas cosas en realidad, ¿no? Porque nosotros hemos vivido de la cultura griega, como los griegos se fueron a culturizarse a la India, que fue pues el foco de cultura de hace miles de años. Platón fue a la India, por eso es que él trajo esta forma de comprender el tiempo también en grandes periodos, los grandes periodos de 25.920 años, que en la literatura y en el conocimiento occidental se llama el día de Platón o el año de Platón. Esta forma puede contabilizar el tiempo, esta función a la retrogradación del Sol en el movimiento con todos sus planetas en su marcha ascendente en el universo infinito, que dura 25.920 años, que tardaría el Sol al moverse en forma de retroceso, de retrogradación, como dicen los astrónomos, en lo que se llama pues la eclíptica, el gran ciclo de 25.920 años. Por eso es que el concepto de Aquarius es un concepto milenario. ¿Por qué Aquarius? Bueno,
Los chinos, pues ya saben ustedes que llaman el año del ratón, el año del caballo, el año, en fin, a una serie de animales que llaman ellos a los 12 meses del año, así como nosotros le llamamos, pues, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, en fin, hemos puesto esos nombres. Los meses del año se llaman así, y por extensión a las eras de 2160 años también se les ha dado esos nombres, porque es el tiempo en este movimiento de retrogradación del Sol que nos hemos referido, que dura 2160 años, ¿no? Cuando el Sol recorre una parte del zodiaco, pues a eso se le llama las eras. Hemos terminado la era de Piscis, que fue inaugurada por Cristo. Y como el signo de Piscis tiene menos días de la semana, febrero, pues no tiene 30 días. Ustedes lo saben, cada 5 años hay, diríamos, un febrero con 29 días. Entonces, menos tiempo. No ha durado la era de Piscis 2160 años, sino, de acuerdo a los astrónomos, 1948 años, que marca el inicio de la era de Acuarios. Entonces, a partir precisamente de las conclusiones de esas reuniones de los científicos, de los astrónomos, de los que estudian el electromagnetismo de la Tierra, ¿no?, se concluyó que estábamos en una era que le han llamado la era atómica, porque precisamente por esos tiempos estalló la bomba atómica. Y antes de la bomba atómica el mundo no sabía que habían, pues, diríamos, esas fuerzas enormes en ese pequeñísimo elemento que se llama el átomo, que no se sabía nada del átomo, aunque los hindúes ya sabían de la existencia del átomo hace miles de años. El científico hindú Kanada habla del átomo y habla de la medida de tiempo pequeñísima que se llama el anu, que es el tiempo en que se demora el primer electrón girando alrededor del protón o núcleo central del átomo. El primer movimiento de ese primer electrón es el que se llama el anu. Medidas pequeñísimas. ¿Cómo lo sabían los hindúes? Pues ya la ciencia está develando esos misterios, especialmente ahora que hemos empezado la era de Acuarios. La era de Acuarios, como dice la canción que hemos estado presentando como cortina, es una era de paz, de fraternidad, de universalidad, de justicia, de derechos humanos, de igualdad de los seres humanos, sino en esencia, cuando menos en presencia, todos tenemos la misma morfología, medida precisamente por los grandes maestros del arte que llevó a Leonardo da Vinci a dejarnos las leyes del arte y dentro de ellos la medida de oro, que es precisamente la medida resultante del hombre con los brazos abiertos sobre el cual se traza un círculo perfecto, a través del cual se utiliza, diríamos, para hacer las figuras de arte perfectas. Se llama la medida de oro, el número de oro, en fin, pero eso lo iremos explicando cuando retomemos, a partir del próximo sábado, las explicaciones de arte. Ahora he creído conveniente dar esta explicación porque yo he sostenido que el creador de este programa, quien les habla, que ha creado esta cosmovisión como la primera cosmovisión para organizar la vida teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza, porque no existe una cosmovisión semejante, determinada expresamente en arte, ciencia, cultura y didáctica o educación. ¿Cómo debe ser la educación de la nueva era, de los nuevos tiempos de esta de Acuarios?
Y yo tampoco me he inventado nada. Cada una de las características de los signos zodiacales aplicadas en los meses y los días en que nace cada persona, que determina que los astrólogos corrientes, los que tienen un conocimiento o sabio o superficial de la astrología, le dicen a la gente: tú has nacido entre marzo y abril, tú eres Aries. Tú has nacido entre el 20 de abril y el 20 o 21 de junio, tú eres Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es lo mismo en las eras. La era de Cristo fue la era de los peces. Y ya pues, por los años 60 y comienzo de los 70, circulaba una gran revista francesa que lamentablemente ya no circula, que fue la primera que presentó al mundo un conocimiento más profundo de la cultura y dedicó un número exactamente de la revista Planeta, fundada por Louis Pauwels y Jacques Verdier. Louis Pauwels y Jacques Verdier, dos intelectuales de nota, intelectualidad de sabiduría realmente. Dedicó un número que le llamó el cristianismo de peces, el cristianismo de Piscis, y hacía referencia a que Cristo les decía a los apóstoles y a los seguidores, los pescadores de hombres. Y el símbolo de cada uno de los discípulos de Cristo era representado por un pez. Y los cristianos, cuando llegaban a un pueblo y dejaban deudas o dejaban encargos para personas que venían detrás de ellos, les decían al posadero: miren, cuando venga una persona que le haga esta figurita aquí en la arena, este pescadito con esas características, a esa persona, por favor, entréguele este paquete o déjele esta suma de dinero o de oro o de plata o de sal, que era la moneda de esa época, estoy dejando para ellos, para mis hermanos. Y en esa revista se presentó cómo en las grandes iglesias de los diferentes países de Europa, en todas las pilas bautismales, y aquí también yo lo he visto, en Chiclayo, mi tierra natal, allí en la catedral de Chiclayo, en la pila bautismal, estaban precisamente la figura de un pez, que correspondía a la era de Piscis, cuyo maestro, cuyo iluminador, pues ha sido el Maestro Jesús, el divino Maestro Jesús, el Hijo perfecto de Dios para Occidente, como el Hijo perfecto de Dios para Oriente, para los hindúes es Krishna, para los chinos el Lao Tse. Y para cada una de las civilizaciones han tenido su maestro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todos iban imbuidos, todos los pueblos antiguos iban intuidos de un conocimiento que lo traían genéticamente en el fondo de su ser. Y luego, alejados de la fuente divina, han querido regresar. Y desde llegar hasta el fondo de la materia estamos caminando de nuevo para llegar a nuestra fuente divina, el absoluto, Dios que le llamamos. Y Dios, como el sol nace para todos, el sol nace para Oriente y para Occidente en diferentes momentos, pero es el mismo sol, es la misma luna para todos. Así, los sabios de la antigüedad decían que a cada pueblo Dios le mandaba su Cristo, o su Buda, o su Quetzalcóatl, o su Viracocha, que venían como un gran maestro para enseñarle determinadas verdades a los seres humanos para que durante 2000 años pues caminen estas verdades y mejoren en un camino ascendente, en su camino de regreso hacia Dios, hacia el absoluto, hacia nuestro Padre. Y esa es la historia humana. Y esa misma historia la han dejado todos los maestros.
Yo a comienzos de los años 60 hice un estudio de las principales religiones del mundo. Para eso investigué, conversé con los expertos en religiones, conversé con los diferentes expertos en diferentes idiomas, porque yo no sabía realmente, ni sé tampoco otros idiomas. Y encontré que los principios religiosos son en los mismos. Solamente quiero referirme a uno. Nosotros tenemos pues el culto a la trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los antiguos, los hindúes tenían Brahma, Vishnu y Shiva. Los del Islam tenían el Akil, el Akul, el Makul, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Horus, Isis, Osiris, los egipcios. Los esoteristas primitivas, el Om Tat Sa o el Aum, A-U-M, el Om, A-U-M, el Om, el que difunde en todos sus programas Pérez Alvela, el médico que difunde la medicina natural, el A-U-M, que se ha hecho famoso, el Om, que es el único mantra u oración que dicen en Oriente, que yo conozco su traducción y sé lo que significa. Por eso para mí es sagrado este sonido Om, porque sé lo que significa. Pero las otras oraciones de los diferentes idiomas, o sea, los otros mantras, o sea, las otras oraciones cantadas, yo las ignoro. Y como no sé su significado, pues eso no se adentra en mí como cuando escucho hablar un chino. Yo no sé qué estará hablando el chino, qué estará hablando el hindú, qué estará hablando el quechua hablante. No sé. Y por último, no me interesa a mí a estas alturas de mi vida, casi a los 80 años, aprender idiomas. No me identifico con ellos, pero sí me identifico con sus culturas, porque he leído sus culturas. Conozco comparativamente las religiones y sé que todas enseñan lo mismo. Lamentablemente ya se me fue esta media hora que he tenido asignada, como tengo asignada para no aburrirlos hablando tanto, precisamente con estos programas sabatinos. He hecho, diríamos, un paréntesis de lo que me tocaba de desarrollar hoy día, la segunda explicación del arte. Pero lo dejamos para el próximo sábado. Muchas gracias de nuevo al conjunto Quinta Dimensión, que nos ha permitido usar la música Aquarius, que dice, muy bonito la traducción, ¿no? Cuando el Sol y Júpiter estarán armónicos, se instalará la era de Aquarius y habrá una gran fraternidad universal, con paz, con justicia, sin enfermedades, sin hospitales y con colegios diferentes que empiecen a incluir en los programas educativos a psicólogos para que sepan guiar a los niños. Que cambie la forma tonta en que están dándole participación a la mujer en el desarrollo de la vida. La mujer tiene una misión especial, la mejor misión, formar la mejor inversión de la sociedad, el desarrollo del ser humano, el desarrollo de un niño, darle amor. Niño sin amor, niño sin orientación en la familia, es niño ignorante, es niño caótico y aún más es niño problemático, ser humano problemático. Las personas mayores estamos llenos de traumas, como lo descubrió Freud, y hoy día lo está haciendo superar su discípulo Jung con la psicología transpersonal, y como le llamo yo a esa psicología, la psicología del nuevo hombre.
el hombre trascendental. Lo más importante de la era de Acuarios será la aparición de un nuevo hombre, el hombre trascendental, el hombre espiritual, el hombre total, el hombre global. No el hombre unidimensional que miraba en una sola dirección y creía a todo el mundo obligarlo a caminar en esa dirección. Ese hombre ignorante no habrá en la era de Acuarios. Dicho esto, me despido hasta el próximo sábado. Paz y salud en su... Sabias palabras del doctor Reategui. También queríamos comentar aparte que el hecho religioso pues es un hecho común a toda cultura a través de la historia y en el mundo en general. Por ejemplo, el doctor Reategui dice, ¿no?, que el trinomio Padre, Hijo, Espíritu Santo se repite en otras culturas como por ejemplo la hinduista Brahma, Vishnu, Shiva, Horus, Isis, Osiris para los egipcios, el Ekil, el Akul, el Makul, el Om Tat Sat. Y también queríamos comentar que el hecho religioso, según Levi Strauss, es la representación de la condición humana y cómo se va a desarrollar en este mundo y hacia dónde va a tender. Porque, por ejemplo, si el ser humano quiere explicar a través de los mitos sobre la existencia de este mundo, pues lo hace siempre recurriendo a una entidad divina. El hombre es consciente de su naturaleza, sabe que él no ha sido el creador de la naturaleza y que ha sido creado por una entidad divina, como por ejemplo cuando Descartes decía, no, la idea de un ser trascendental no puede provenir de mí mismo porque yo soy un ser poco trascendente. La idea de un ser perfectísimo no puede provenir de mí mismo porque yo soy un ser imperfecto. Y pensamientos así de estilo. Y bueno, nada, también queríamos agradecer ya a los 1500 seguidores que tenemos en Instagram, nuestras redes sociales. Y nada, pues ya hasta el próximo sábado nos despedimos y hasta luego. Que tengáis un buen fin de semana.